Vamos a empezar esta penúltima sesión del curso Migrescape. Como sabéis, las sesiones, incluida esta, son grabadas y después se suben en la página web del curso. Lo pongo, perdón, lo he puesto en el chat con melodía. Lo pongo aquí en el grupo principal para que también tengáis acceso a la página por si queréis ver alguna de las presentaciones que hemos tenido hasta ahora. La mayoría ya están subidas. Y nada, quiero dar la bienvenida hoy a Carlos Lorente y a Melodía Gallardo. Nada, agradeceros que estéis aquí con nosotras hoy. ¿Vosotros me escucháis? Sí, se te escucha, Juan Pablo. Vale, porque me acaba de escribir Melodía que no me escucha ella. Entonces no sé si... bueno, no sé, Melodía. Nosotros te escuchamos. Bueno, pues nada, eso, dar la bienvenida a Carlos Lorente y a Melodía Gallardo. Ambos han sido miembros de Digmun y yo también quiero aprovechar para agradecer el trabajo que hace Digmun en Ceuta, porque es una organización que, si bien se dedica principalmente a la formación y a la sensibilización, ha adoptado a lo largo de estos últimos, pues, más de 15 años ya, ¿no? De 15 años ya trabajando. 17. Juan Pablo, no se te oye. Tienes silenciado el micro. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Ahora sí. Vale. No sé por qué estoy teniendo entonces problemas con el audio. Bueno, nada, agradecerle también a Digmun, de la organización de la que ambos han sido parte y son parte actualmente, por la labor que hacen más allá de sus propios objetivos. Yo he tenido el placer, la primera vez que empecé a hacer investigación en el ámbito de frontera fue gracias a conocer a Carlos y a Digmun allí y a la familia que hay en torno, y les estoy muy agradecido y también lo quería hacer aquí hoy público. Bueno, no quiero tampoco adentrarme mucho porque los compañeros nos van a presentar justamente los casos y la evolución que ha habido en la frontera sur de España, en Ceuta y en las Islas Canarias durante y a posteriori de la pandemia de COVID-19, que ha venido a cambiar mucho la situación y que ha dejado o ha tenido un especial impacto en las personas que obviamente están en una situación son puestas en una situación de vulnerabilidad, no por sus características, sino por decisiones gubernativas. Entonces, os presento a nuestras dos ponentes de hoy. Melodía Gallardo García de la Torre es actualmente coordinadora y monitora de la Asociación Digmun. Es graduada en Educación Social con un máster en Intervención con Personas de Educación Especial y en Coaching para el Desarrollo Laboral y Profesional. Actualmente está cursando un nuevo máster europeo en arteterapia que se centra en algunas de las terapias, algunas de las técnicas más actuales y más novedosas para el apoyo justamente y para la educación social. Y además de en Digmun ha trabajado en varios contextos fronterizos con personas migrantes, especializándose en la intervención con mujeres que han sido víctimas de violencia de género y con sus hijos o menores no acompañados. También se ha especializado como educadora de grupos de personas en riesgo de exclusión por distintas casuísticas. Entonces, Melodía, gracias por estar hoy con nosotros. Y nuestro segundo ponente es Carlos García Lorente. Él es experto en frontera sur, migraciones, derechos humanos e igualdad de género. Él es educador social, feminista, técnico superior en animación sociocultural y mediación intercultural. Fue el fundador y vicepresidente de la organización Pedagogía Ciudadana y un miembro permanente de la directiva y del voluntariado en Digmun. Él ha sido también, y esto también se lo quiero agradecer especialmente por la importancia simbólica que ha tenido todos estos años, parte del equipo de creación y organización
de las marchas de la dignidad en Ceuta del 6 de febrero, que cada año recuerda a las 15 personas asesinadas en la valla, que intentaban acceder a nado en Ceuta, y que a día de hoy sus muertes siguen estando impunes. Entonces, también le agradezco a Carlos esta importante labor que hace como miembro de las marchas, como miembro organizador de estas marchas, y también ha sido parte y es parte de la caravana Abriendo Fronteras, y ha estado muy activo en otros proyectos de activismo y de solidaridad, tanto en Sicilia como en Senegal. Ha participado en ponencias en distintas facultades. Hemos tenido también el orgullo y la suerte de tenerlo en Sevilla alguna vez, y ha trabajado de manera profesional para la Fundación Canaria Mind, para la Fundación Cruz Blanca, y para Pedagogía Ciudadana. Así que nada, sin más, les doy la palabra a nuestros ponentes, que van a tener aproximadamente una hora, bueno, aproximadamente 40 minutos cada uno. Así que si os parece bien, nos van a estar contando la situación en Ceuta y en Canarias, y después abrimos el turno de debate y de reflexión conjunta. Así que muchas gracias y os doy la palabra. Muchas gracias, Juan, a ti personalmente y a la organización por invitarnos. Para nosotros, como asociación, es un placer el haber estado de forma permanente en contacto contigo, porque es una manera de sentirnos gratificados y de reconocidos, ¿no? En un trabajo y en un contexto hostil y ninguno, ¿no? En una ciudad como Ceuta, ¿no? Que ya sabemos cómo es. Siempre al final uno es profeta fuera de su tierra, y para nosotros es un orgullo el poder participar y el poder dar voz a la asociación y a las diferentes problemáticas colectivos con los que trabajamos fuera de nuestra frontera. La estructura que vamos a plantear, voy a hablar un poquito de cómo surge el DISMU, una pequeña presentación, pues Melodía, hablar de mujeres transfronterizas, niños y niñas sin escolarizar durante la pandemia. Después yo de menores, niños y niñas no acompañados. Población mestiza, situación irregular y ciudadanía en general vulnerable en la ciudad de Ceuta durante la pandemia. Después Melodía va a hablar del fenómeno que hubo, crisis humanitaria en la ciudad de Ceuta en mayo. Voy a hablar yo de la ciudad, perdón, de las Islas Canarias durante la pandemia, y hablaremos de conclusiones. Ya entre los dos estaremos entre uno y otro para ir dando la palabra, y después haremos un conjunto de conclusiones, ¿vale? Para que tengáis más o menos la estructura. La asociación DISMU surge, como ha dicho Juan, hace 17 años a raíz de la detección que palpa la actual presidenta y fundadora, de necesidad a esas mujeres transfronterizas que realizan un servicio de cuidados y de limpieza necesario en la ciudad y que demandan una cobertura educativa. Las instituciones en Ceuta la rechazan. A raíz de ahí y de un periodo de reflexión que tiene la presidenta Maribel Lorente con una serie de mujeres potentes y luchadoras, que hacen de dar forma a través de la asociación DISMU para darle cobertura educativa a esas mujeres. A raíz de esa atención educativa de forma totalmente voluntaria, desinteresada, empiezan a detectar que muchas de ellas están viviendo en Ceuta de manera irregular, pero que tienen niños y niñas y que están sin atención educativa. Eso se plantea a las diferentes instituciones, Consejería de Educación, Dirección Provincial, Delegación de Gobierno, Ayuntamiento, pero miran hacia otro lado, con el lema, con el discurso de
aquí no caben todos y esto no puede convertirse en un efecto llamada. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a raíz de la atención educativa, esas mujeres tienen que replantear la atención educativa a esos niños y niñas. Eso cada vez va más en aumento, curso tras curso, año tras año, hasta que hemos tenido cada curso alrededor de entre 50 niños y niñas hasta 100 mujeres. Evidentemente, paralelamente, se han ido escolarizando en función de la disposición política y de la disposición de las personas que estuviesen detrás de esos organismos e instituciones, la sensibilidad ante ellos. Eso por un lado. Por otro lado, eso ha sido, digamos, los dos ejes principales de la asociación. Después, la ayuda humanitaria, los proyectos europeos, la intervención en asociaciones marroquíes, la intervención en las cuevas y en los asentamientos de subsaharianos en la zona fronteriza, tanto de Ceuta como de Melilla, la elaboración y la organización de los acogimientos de niñas y niños ucranianos durante 10 años y la atención a muchísimas personas, perfiles profesionales, universitarios, de másteres, de prácticas, de medios de comunicación que se han ido haciendo de la formación de la asociación y del interés correspondiente. Así, en línea general, lo que ha supuesto DISMU, pero vamos, con una trayectoria de unos 17 años. Ya en conclusión entraremos un poquito más en las dificultades que nos hemos encontrado. Y le doy paso ahora a la compañera Melodía para que ya empiece a contextualizar. Buenas tardes, ¿me escucháis bien? Perfectamente, Perfecto. Melodía. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Y bueno, quería comentaros en primer lugar el tema de las mujeres en la ciudad. Mujeres fronterizas en este caso, que son las que en mayor medida atendemos desde la asociación. Tenemos talleres dirigidos a ellas para la alfabetización y también con un enfoque de género. Claro, todo esto viene también dado a lo que ha comentado Carlos del eje del que parte la idea de la creación de DISMU, darle también una cobertura a estas mujeres. ¿Por qué? Porque Maribel también trabaja en un centro de estudios de adultos. Y claro, ella se encontró con que esas mujeres no contaban con el permiso de residencia para poder matricularse en ese centro para aprender el idioma, que es un requisito indispensable. Entonces, claro, no había ningún sitio donde estas mujeres pudieran tener ese tipo de cobertura. Entonces, gracias a DISMU se ha podido estar dándole la cobertura del idioma, además de lo que ha comentado Carlos de la ayuda humanitaria. Entonces, partiendo de ahí, estas mujeres ya tienen unos inconvenientes con los que se van encontrando y con los que hay que ir trabajando y luchando, porque son muchas pegas con las que se van encontrando. Estas mujeres son mujeres que viven en Marruecos, en su mayor medida, y vienen a Ceuta a trabajar en la limpieza o en bares o cuidado de personas mayores, de niños y niñas. Normalmente esas mujeres cuando terminan su jornada laboral vuelven a sus casas que están en Marruecos con su familia. Sí que es verdad que hay muchas mujeres que también son internas en las casas donde trabajan, es decir, viven allí y van de vez en cuando a lo que es Marruecos. Pero digamos que es un paso bastante asiduo, el cruce de la frontera. Vemos que Ceuta pues, es una ciudad completamente colindante con Marruecos y que nos encontramos con la frontera con la que tienen que cruzar. ¿Qué nos encontramos con todo lo que ha conllevado la pandemia? Pues con la pandemia lo que ha ocurrido también es el cierre de la frontera. Y todo ello ha conllevado a que muchas mujeres se encuentren atrapadas tanto en Ceuta como en Marruecos. Mujeres que hasta el día de hoy están teniendo muchísimos problemas, muchísimos, que son con las que contamos ahora mismo en la asociación. Entonces, partiendo de ahí, estas mujeres
además de encontrarse abandonadas, pues, en primer lugar, muchas de ellas no tienen ni siquiera una cartilla sanitaria. Entonces, partiendo de ahí, no pueden hacerse un padrón, lo tienen todo muy complicado. Estas mujeres lo único que querrían, y son básicamente lo que ellas me hacen llegar a mí, es que una tarjeta sanitaria para poder acudir al médico, porque es que se tienen que gastar dinero en la seguridad privada. Cuando no tiene por qué ser así. Pueden adquirir su tarjeta sanitaria. En la legislatura actual dictamina que todas las personas que residen en un municipio deben estar empadronadas en el municipio donde vivan. Pero parece que esto aquí en la ciudad ocurre cogido con pinzas y entonces aquí se torna muy complicado el hecho del empadronamiento. Y eso a ellas les limita mucho el tramitar sus papeles. Estas mujeres se encuentran aquí que no pueden ni acceder a Marruecos porque está la frontera cerrada, sigue la frontera cerrada, por supuesto, y tampoco pueden cruzar digamos, a la parte de la península. Se encuentran aquí en Ceuta, llevan 2 años aquí en la ciudad sin ningún tipo de cobertura y sobre todo también alejadas de toda su familia. Son mujeres que han perdido familias, no han podido despedirse de ellos ni de ellas. Son mujeres que también tienen hijos, tienen hijas, se hacen cargo de sus familiares y a los que a ellas les gustaría es poder volver, ver a sus familias y regresar porque ellas trabajan en Ceuta. Se ha demostrado además que estas mujeres también tienen un vínculo muy grande con la ciudad y que por supuesto gracias a ellas se consigue el poder unir y satisfacer la necesidad de tener una conciliación familiar, personal y laboral. Y se las tiene como dejadas a un lado. Y todo esto ha conllevado también todo el cierre de la frontera. Entonces, conforme al tema de los menores, y como ha estado comentando Carlos, los menores acompañados se han visto en la misma situación. Muchos niños y niñas se han visto en la ciudad con el cierre de la frontera, pero también apartados en Marruecos. Muchos niños ya no tienen cobertura escolar porque se han quedado en Marruecos. Ahora mismo es muy complicado que se pueda acceder a la ciudad, que puedan acceder, a no ser que haya otros métodos. Entonces, partiendo de ahí, claro, teniendo en cuenta que se han estado atendiendo desde mismo a niños y niñas que no estaban escolarizados ni escolarizadas, estos niños con la pandemia y con el confinamiento, hay diferentes tipos de niveles socioeconómicos, pero sí que es verdad que muchos se han visto limitados con las clases online. Porque no todos tienen los recursos para poder participar en una clase online. La que puedo comentar y es la realidad que la mayoría sí ha podido, pero que muchos y muchas han podido hacerlo puntualmente a través de los teléfonos. Entonces, esto es un poco todo lo que ha conllevado. Para las mujeres está siendo un tema muy duro y cada vez me lo exponen más. Yo doy clases con ellas y ahora mismo hay clases que duran la clase 15 minutos y todo lo demás es hablando de sus preocupaciones y de cómo se están encontrando de desamparadas. Y verdaderamente es que no piden mucho. Pero es como se encuentran a día de hoy, completamente se sienten ilegales, que no tienen por qué serlo, y se sienten pues dejadas de todo ámbito. Tienen los pasaportes caducados, no pueden solventar esto, si no tienen los pasaportes en vigor no pueden solucionar otros documentos y esto está siendo un nudo y cada vez está más apretado y que ellas pues lo están pasando también muy mal. Y Carlos, si quieres comentar algo al respecto, todo tuyo. El micro. Añadiendo a lo que está diciendo Melodía, es al final lo de siempre, ¿no? Dentro de las situaciones difíciles, las situaciones de conflicto, las más vulnerables al final siempre terminan siendo las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí también es cierto que se han quedado atrapados hombres. Los hombres venían a hacer un servicio de oficio
en parte, aunque se hayan quedado atrapados, evidentemente querían volver y retornar a sus lugares y ver a sus familiares y no han podido, pero entre ellos mismos han podido seguir funcionando y se han ido cogiendo a espacios como garajes o habitaciones y han ido sobreviviendo a la vez que han ido funcionando. ¿Qué ha pasado con las mujeres? Pues han habido muchas mujeres que eran mujeres mayores, que estaban dependiendo, que estaban funcionando en hogares e incluso han ido siendo despedidas. Incluso algunas que han estado contratadas se ha dado de baja de la seguridad social, como ha dicho Melodía, y se han ido perdiendo, digamos, esos pequeños derechos que habían ido consiguiendo con contrataciones que tenían desde ya 10, 15 años. ¿Qué sucede? Que, digamos, esas son las profundidades de las situaciones que se van quedando, digamos, en el discurso cotidiano y que se queda invisibilizado a la hora de replantear soluciones. Pues, continuando con... Un apunte, Carly, y es que es verdad que ahora mismo se está tocando mucho el tema con las personas fronterizas, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no todas tienen lo que es el papel o el carnet de fronterizas y también se encuentran con ese hándicap. Tienen que tener todo ese papeleo, para esa burocracia encima para poder lograr algo que ya tenían y que ahora se han visto todos truncados. La tarjeta de fronteriza que está hablando la Melodía es a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, que sobre todo vivían en la zona norte de Marruecos y que venían y volvían en el día a sus hogares, no les daban, digamos, ni la residencia ni un visado y solo le daban la tarjeta fronteriza, que era un documento que le autorizaba a pasar en, digamos, en otra línea fronteriza sin menos barreras, para que pudiesen entrar y salir tan solo para eso, para ir a trabajar y poder volver. No podían pernoctar en la ciudad. Después, continúo yo, Melodía. En cuanto a los menores, tanto niños como niñas no acompañados, durante la pandemia, lo que ha sucedido es que una ciudad carente de recursos, tanto institucionales como humanos, se ha visto desbordado ante la situación de la pandemia. Si ya en líneas generales, como nosotros como gobierno y como ciudadanía, no hemos visto que no hemos sabido cómo reaccionar, tanto a los chavales como a las niñas, se les ha, digamos, confinado de forma literal y contundente. Entonces, el centro de menores acoge a menores extranjeros en la ciudad. Es un edificio que se ha medio rehabilitado con una serie de carencias que es insostenible y con un volumen de chavales en el momento de la pandemia de 300, a los que se niega salir de forma determinante. Y por otro lado están las niñas extranjeras, que están ubicadas ante la carencia de recursos institucionales dentro del centro de menores, que son niños tutelados por la ciudad, pero que son de padres y madres autóctonas. Entonces, por un lado están los chavales menores extranjeros y por otro lado están niños y niñas a los que le han quitado la tutela a sus madres y a sus padres, con las niñas extranjeras, que son mucho más mayores y que tienen un perfil totalmente diferente para la intervención. Totalmente confinada y totalmente aislada dentro de ese edificio también, carente de recursos. Eso por un lado. 4, 5 meses confinados sin poder salir. Una bomba de relojería en los dos edificios. Por otro lado, en la intervención que se ha estado haciendo, sobre todo
y en el que yo he sido, digamos, en el que he estado presente, y por eso voy a plantear en la barriada del Príncipe, es un contexto en el que existe una población con una necesidad abrumadora, económica, alimenticia, formativa, alojamiento, de documentación, que se han visto, digamos, alejadas de la adquisición de los pequeños recursos que se les podían ir asignando. Esto es, había, por ejemplo, familias que el padre o la madre tenía la residencia, el padre o la madre tenía la documentación marroquí, o sea que no tenía acceso a ningún tipo de recurso, ni a ningún tipo de derecho. ¿Qué ocurre? Que ante el volumen de necesidades que se ocurren en la ciudad, empiezan a descartar a familias para la entrega, por ejemplo, de bolsas de alimentos, entrega de recursos de alimentación. Después, en el contexto del Príncipe, por ejemplo, los chavales que estaban en situación de calle, menores, sobre todo, extranjeros que estaban en el puerto, ¿qué es lo que se hace? No pasa nada. A nivel de conversación telefónica, coge y se ubica en una asociación garaje que está ubicada allí en el Príncipe. Y se les asigna un catering. ¿Qué es lo que ocurre cuando a esos 17 chavales los meten en un garaje y va un catering y viene todos los días a entregarles alimentos y ven desde las barracas o desde la casa con esas necesidades cómo vienen a traer a esos niños alimentos y a mí no me la traen que yo soy de aquí? Pues empiezan a crearse unos conflictos y unos rechazos y unos, digamos, situaciones de crispación dentro de una situación o dentro de un contexto, dentro de una barriada que ya en sí está crispada. Todo, digamos, este conglomerado tiene un eje vertebral que viene en informes como COE o como Eurostat de la ciudad con los índices de paro juvenil, de delincuencia, de criminalidad, de abandono escolar temprano, de fracaso escolar y de analfabetismo y de índice de natalidad más alto de Europa. Y con unas instituciones más incompetentes y con el índice de diputados de Vox más alto de España. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber con qué nos estamos encontrando y desde dónde se está interviniendo y con la intención que se está interviniendo. Y ahora le quiero dar paso a Melodía para que continúe también con el contexto ahora de la situación que se dio con la entrada fronteriza de mayo desde la parte marroquí. Claro, sí que es verdad, Carlos, lo que has comentado. Teniendo en cuenta la calidad sociocultural que manejamos en la ciudad, porque no solo se trata de marroquíes o personas que profesen la religión islámica o las personas que no sean musulmanas, no se trata solo de eso, ahí conviven muchas más culturas.
hay mucho más que todo eso, y sí que y subculturas, y aparte culturas emergentes también que se pueden decir. Entonces sí que es verdad que en un ambiente tan amplio, donde que en sí mismo da cabida a tanto que es en realidad tan enriquecedor, o como muchos o muchas consideramos enriquecedor, teniendo en cuenta quién se encuentre gobernando, todo se va a manejar de una forma u otra. Entonces, venidos a esto y teniendo en cuenta todavía la situación de cierre de fronteras, el año pasado nos encontramos con un episodio que nunca había sucedido en la ciudad. El 17 de mayo del año pasado, y lo voy a contar el primer día como yo lo viví y como después fue surgiendo. Yo terminé mis clases con mis mujeres, terminé sobre las 8 y me iba directamente para casa andando con una de mis mujeres. Íbamos las dos charlando. Por el camino vimos a un par de chiquillos, muchachitos, a uno de ellos que le sangraba las cejas y las dos nos quedamos como diciendo, ay, al pobre, ¿qué le habrá pasado? Pero bueno, nada que a lo mejor pues fuera de lo común. Ella fue para su casa, yo fui a comprar antes y sí que es verdad que vi alboroto de gente, pero no nada que me llamara la atención. Llegué a casa, estaba con mis clases de máster, me puse con ellos y a las 2 horas y media me llamaron amistades, familiares, que cerrase las puertas con pestillo, las ventanas, que pusiéramos cosas detrás de las puertas, porque había habido una invasión. Claro, no se queda una invasión. Y ya como yo estaba ensimismada, ¿no? Por así decirlo, con el máster, pues claro, no, ya era yo muy consciente de lo que estaba pasando y me estaban diciendo. Después ya fui consciente de todo y ya fui de todo lo que estaba pasando. Ese mismo día y el día siguiente entraron cerca de 10.000 personas a la ciudad, tanto a nado como por la frontera. Es decir, la frontera se abrió. Una parte de la frontera se abrió. La policía marroquí dio visto bueno para que las personas pues pasaran como pudieran por la frontera. Niños, niñas, mujeres, hombres más mayores, más jóvenes, toda clase de personas estuvieron pasando esos 2 días y un poquito más por la frontera y por el agua. Muchas de ellas víctimas de la desesperación en la que se encontraban en su país. Otras venían para recuperar sus trabajos que se les había, como dice Carlos, que muchos de ellas y de ellos habían perdido y otras que por supuesto pues querían recuperar. Personas que venían a buscar a otros familiares, a hijos, a hijas. Personas que iban a recoger a sus hijos y a sus hijas a la frontera. Esto no es malo tampoco, tenemos que decir. Lo único que la situación ha sido apoteósica. Nos hemos encontrado, claro, una ciudad, como dice Carlos, con muy pocos recursos, con un ambiente bastante de derecha, y entonces, claro, todo se gestiona conforme esté el gobierno. Entonces, pasaron muchísimas personas y cabe decir que bueno, hay personas que perdieron la vida en esos momentos también y aquello se gestionó de manera que para ser de emergencia, vamos a ver. En primer lugar estuvo Cruz Roja. Con el tema de los menores se hizo cargo una fundación. En primera instancia se abrió una nave donde se albergaron no sé cuántos menores y estaban completamente hacinados. Posteriormente se abrió un pabellón deportivo denominado Santa Amelia. Pabellón deportivo donde dormían en literas militares por meses. Y posteriormente se abrió a los albergues de Realojo Piniers 1, 2 y 3 y allí también se alojaron a bastantes menores. Todo esto hablando de niños, porque las niñas fueron manejadas por otra fundación aparte.
las niñas son menor número. Sí que es verdad que por supuesto también las hay en otras condiciones y demás, pero son manejadas por otra fundación. Conforme a los niños, en la atención de estos momentos, estos niños estuvieron así, no en un momento de emergencia que fuera concreto, corto, para, en un primer lugar, bueno, vale, vamos a ver los recursos que tenemos y cómo podemos. Eso estuvo así hasta que, bueno, y claro, con las condiciones. Yo he vivido eso y yo puedo decir que nadie querría vivir así. Fueron niños también a los que se les prohibía salir como si estuvieran condenados o penados, o eran niños que habían venido aquí, muchos de ellos engañados, completamente engañados, y más que nada porque ellos me los contaban. Niños que te decían que se encontraban en el colegio, que había ido un autobús a recogerlos, que después se encontraron en Ceuta porque, claro, había un partido aquí que jugaba, no sé si fuera Messi o Cristiano Ronaldo o los dos a la vez. La desesperación, pues, de querer una vida mejor. Tenía yo chicos que, bueno, trabajadores, la mayoría con menos de 14 años y 12 años, sastres, trabajadores de la agricultura, trabajadores de obra, profesionales, con muchachos que a lo mejor tenían pues 14, 16 años, que llevaban trabajando pues desde los 12 y que ahora mismo se encontraban en una situación horrible. Niños que con 16 años son cabeza de familia y que por necesidad se ven obligados a decir, bueno, no puedo hacer nada aquí, voy a intentar algo en otro sitio. Personas con esperanza, con muchas ganas. Y también quiero hacer mención al tema de las devoluciones de menores que se hicieron en caliente justo en este momento. Se han negado muchísimas veces esas devoluciones, pero hay vídeos donde se pueden ver que no solo fue un menor al que se le devolvió 3 veces seguidas, sino que en ese mismo vídeo se puede ver que hay más menores a los que se está devolviendo. Eso no es legal. Marruecos y España tienen un acuerdo en el que cuando pasan personas adultas en la frontera, en un momento dado pueden ser devueltas, personas adultas, pero conforme a los menores no pueden ser repatriados en caliente. Tiene que hacerse un informe socioeducativo, de la situación en su familia, de cómo es, de la edad que tenga, porque muchas veces no se sabe en concreto qué edad tienen. Hay niños que rozan los 18, que a lo mejor tienen 18 y parecen más jóvenes. Todo esto tema muchas veces de la malnutrición y desnutrición en la que se ven afectados, por supuesto, y claro, todo esto lleva a una serie de circunstancias que, bueno, se ha estado negando estas repatriaciones e incluso ONGs la han denunciado y la causa ha quedado archivada. Se ha quedado ahí como, bueno, como se espera, ¿no? Aquí no pasa nada, pero eso es real que ha sucedido. Pero no solo se queda ahí, volvieron a ver nuevamente repatriaciones cuando estos niños en agosto seguían en esos centros de emergencia. De mayo a agosto, esos niños seguían viviendo en centros de emergencia con literas de militares. Es que son cunitas, no sé si habréis visto alguna vez. Niños a los que yo he visto tiritar por las noches porque no había mantas para todos. Elitismo allí dentro, por supuesto, niños que tenían privilegios sobre otros. Y perfiles profesionales que no son, bajo mi punto de vista, los adecuados para tratar con personas que están pasando por esos momentos. Se tiene que tener demasiada empatía o quizás un poquito para poder ponerte en el lugar de esa persona. No ponerte a criticarlo, sino esa persona que quiere, pues, y te lo cuentan, al final ellos mismos te lo cuentan. Es que tengo 5 hermanos, estamos tirados en la calle y yo soy el mayor, ¿qué hago? Pues voy a intentar venir a Ceuta, y te cuentan sus sueños, y me encantaría traerme a mi madre, y no te dicen, no quieren nada que no queramos ninguno de los que estamos aquí presentes, sino una vida mejor que la que tenemos y vivir tranquilamente. Y se han encontrado con circunstancias que, bueno, han sido muchos los menores que han entrado, pero muchos los menores que han sido devueltos y que fueron devueltos en agosto. En agosto hubieron más repatriaciones en Ceuta.
los llevaron engañados, fueron por los pabellones, recogiéndolos con autobuses y llevándolos a la frontera. Esto conllevó, por supuesto, anteriormente, claro, estos chicos se han encontrado encerrados, como dice Carlos, tú no puedes encerrar en una nave a 200, 300 criaturas y decirles tú de aquí no sales y le da un balón y que se busque la vida. No, a esas criaturas hay que intentar darle una alfabetización, no, así no se puede, por meses. Si es algo que es puntual por un momento para solventar, vale, pero por meses no se puede estar así. Y además, si no hay recursos, hay que solventarlo. Sí que es verdad que muchos niños fueron trasladados a la península, pero los que se han quedado aquí, muchos de ellos también fueron repatriados. Esas repatriaciones empezó en Santa Amelia y, claro, los primeros fueron llevados a la frontera, corriendo, fueron con los móviles a contárselo a los demás y hubo una escapada masiva de menores, que aquello fue, claro, no puedo juzgar a nadie, cada uno hace lo que puede y, claro, fueron contándose unos a otros, entonces se escaparon y ya el albergue quedó cerrado, ya no está, ni tampoco está la nave de Cruz Roja, solo está una parte de Piniers, si no recuerdo mal, en la que también está otra donde se imparten clases y bueno, ahora hay un número más pequeño de menores que se supone que están medianamente atendidos, ¿no? Y esa es con lo que nos encontramos. Aparte de todo esto, sí que es verdad que yo personalmente he podido comprobar el exacerbado racismo encontrado por parte de, no solo de la ciudadanía, ¿no? Que por supuesto, sino por parte de los profesionales que he visto trabajar con estas personas y que no entiendo cómo pueden estar vinculados a algo social, porque no se puede tratar a nadie de ninguna mala manera por ningún hecho. Yo he visto cómo le han pegado a muchachos, yo he curado a muchachos, aquí mismo en la asociación, yo he estado dando clases, me ha venido un chico con una herida de arma blanca. Le curé y le pregunté que cómo se lo había hecho y me dijeron que él estaba durmiendo en unos matorrales y que un coche se paró y le dieron un navajazo. El coche yo creo que no lo mete nadie por el agua, entonces alguien que era de aquí. Entonces, claro, te das cuenta de cómo, aparte de otros fenómenos bastante graves también, vividos también por mí, yo he sentido la discriminación hacia ellos porque yo he estado con ellos trabajando, he ido de paseo, he estado y he visto cómo los han mirado mal, los han intentado echar de sitios hasta de la playa, injustamente porque estas criaturas, yo estaba con ellos y yo, como estábamos ahí tranquilamente, alegremente, y me vienen a mí a decir que por qué estos niños tienen que estar aquí. Pero bueno, y estos niños, pero yo ¿cómo que estos niños? Primero son niños. Y lo segundo, no tienen nada para que se les discrimine para estar en una playa. Demasiado tiempo han estado encerrados en Santa Amelia porque les aseguro que las condiciones de allí no les permitía estar saliendo mucho. Parecía como que era un premio el salir y lo que no son niños que estuvieran privados de libertad para nada. La tutela la tenía el Estado en esos momentos, claro, hasta que se solventara unos estudios socioeducativos de cada uno y demás, pero no son niños que hayan cometido ningún delito. Es más, niños que hubiera cometido un delito, niños que estaba pendiente de juicio o que si en algún momento ya había tenido el juicio y tenía su sanción, sancionado o al centro de menores. Y de los 300 niños con los que estuve trabajando, solo había 2 niños con causas judiciales. Uno de ellos por robo con violencia y otro de ellos por hurto menor. De 300 niños, no creo que se deba a juzgar a todos por 2. No sé, Carlos, si quieres añadir algo a esto. No, yo, digamos, complementar un poquillo la situación pandemia, de que, por ejemplo, la falta de recursos, la incapacidad de las personas
que están al frente de los gobiernos y de las instituciones que tienen que tomar decisiones, en Santa Amelia, por ejemplo, juntaron a chavales que estaban de calle con personas mayores que estaban desarrollando su trabajo con su tarjeta fronteriza y que iban y venían, y le pilló justo la toma de decisión del cierre de las fronteras y del confinamiento. En esas camas, como está diciendo la compañera Melodía, había chavales que consumían, había chavales que estaban con problemas y con enfermedades, había hombres mayores con una situación, digamos, de vulnerabilidad física, y eso se estuvo ahí aguantando a pesar del conocimiento durante muchísimo tiempo, hasta que se tomó la decisión de derivarlo a la asociación Garaje que le he dicho del Príncipe, a las naves del Tarajal, que es donde está el polígono industrial, hasta que finalmente se decidió, después de una fase de tiempo bastante larga, de reubicar a esos chavales en Pinier, como ha dicho Melodía, pero para que hagáis una idea, Pinier es como un campo de refugiados, no como es un campo de refugiados, hablando mal y claro, donde se han llegado a concentrar más de 1000 chavales. Entonces, imaginaros la situación, primero, de cierro a esos chavales en unas condiciones infrahumanas, con un, digamos, organismo de recursos humanos y con una dedicación, sensibilización e intención de esos recursos humanos bastante cuestionable, que aún sigue hoy en día esos chavales allí ubicados. Entonces, al final reafirmar, ¿no?, lo que ha estado diciendo Melodía, que la situación que se vive en Ceuta con los diferentes perfiles migratorios, culturales, es una, digamos, intervención y una gestión quienes intentamos hacerlo de una manera más honesta, ¿no?, más sensible, más, digamos, infundada de valores, que es como debe, digamos, de imperar la intervención social, ¿no?, y los perfiles de los que trabajamos con personas, ¿no?, de estos contextos, ¿no?, o de estas vulnerabilidades, con perfiles de personas racistas. No puede estar en un centro de menores un educador social que tenga un rechazo al negro, o no puede estar en el CETI un director que no quiera a las personas inmigrantes, no puede estar en una consejería, ¿no?, de cultura a quien solo practica una cultura y ataca, victimiza y, digamos, y criminaliza a las otras. Entonces, no se puede tener en direcciones de centros educativos a personas, ¿no?, a profesionales que no quieren a moros en sus centros educativos. Entonces, con esas dificultades, ¿cómo va, digamos, con ese panorama, cómo vas tú a luchar por la escolarización de unos niños cuando desde los centros educativos no quieren escolarizar a ese perfil de niños? Entonces, es hacer y complementar y afianzar lo que ha estado diciendo Melodía, ¿no?, con respecto a la ciudad de Ceuta. Sí, claro, la verdad es que fue un momento bastante delicado y que sí que es verdad que hacían falta manos que supieran manejar la situación desde una perspectiva un poco más social, con un poco más de habilidades sociales por medio, un poco más de humildad y de saber gestionar lo que se está viviendo. Y que me parece que en Ceuta pase esto sabiendo en el contexto que nos encontramos, pero es que es la realidad que tenemos. Es decir, nos encontramos en un contexto muy variado,
pero que a la vez está gobernado y manejado por personas que más cortas de mira, ¿no? Bueno, entonces, claro, hay que tener una perspectiva de saber ponerse en el lugar de las otras personas y sobre todo, no tener ningún prejuicio por nada. Y claro, no se puede plantear el hecho de trabajar en lo social, en ningún ámbito de lo social, cuando una persona tiene prejuicio, por lo que dice Carlos, es que no, es que el moro, es que hay la mora, el negro, el argelino, entonces no seríamos personas, ya estamos todas las personas por todas partes, no podemos discriminar a nada ni a nadie, ni por supuesto todos somos personas por encima de todo. Es decir, una procedencia no dice nada, un origen no dice nada, pero lo que una persona sea y quiera es lo que sí dice de alguien, no un papel que diga, es que esta persona aquí es legal. Bueno, ¿y qué es ser legal en ningún sitio? Porque haya una frontera y que diga, aquí sí, aquí no, pero si somos personas igualmente en todas partes. Entonces, hay que hacer, como persona que se dedica a lo social y como amante de mi trabajo, me gustaría hacer un llamamiento sobre todo a introspectivo para tener la voluntad de saber tratar con estas personas, por supuesto. Sacar lo que tú quieras añadir. Nada, yo ahora voy a hablar también, nos vamos a hacer el traslado a cómo se ha ido gestionando la pandemia en las Islas Canarias, cómo se ha ido atendiendo a las personas migrantes en las Islas Canarias y qué es lo que se ha, digamos, establecido, ¿no?, allí a través de la intervención con personas migrantes. Yo acabé en un centro de emergencia, los famosos, ¿no?, llamados centros de emergencia, que parece que han llegado para quedarse. En Ceuta lo estamos viendo y aquí en las Islas Canarias, pues también lo estamos viendo. Vinieron para estar en un momento determinado la mal llamada crisis migratoria y se están estableciendo y asentando como tal para establecerse como los CIES. Son como las famosas fronteras, ¿no?, de Malaca, que quitó las concertinas, las puso enfrente a 100 metros, pues aquí los CIE está ya mal visto, pues vamos a establecer en vez de CIE, pues los centros de emergencia. Pues la gestión que se ha ido haciendo, sí que es verdad que la población canaria y el territorio canario anterior a lo que ha sido, digamos, estos 2 años, desde Arguineguín hasta aquí, pues sí que se hacía una gestión muchísimo más, digamos, sensible y acogedora de la población migrante. Yo, viniendo de Ceuta, la verdad, me eché, digamos, me llevé una grata sorpresa cuando llegué allí a las islas y vi digamos, la disposición que había de la sociedad en general y, digamos, y de la población con respecto al pensamiento que tenían, ¿no?, de los diferentes perfiles, sin ningún tipo de discriminación de las personas migrantes. No discriminaban si eran saharauis, si eran marroquíes, si eran subsaharianos, si eran mujeres, etcétera, etcétera. O sea, había una disposición. ¿Qué es lo que pasa? Que verdaderamente las Islas Canarias, aunque sean mucho más extensas a nivel territorial que Ceuta, no podía soportar, digamos, el volumen que llegó en esos 2 años. ¿Qué pasa? Que en poco tiempo llega un volumen, digamos, no acorde a los recursos que ofrecían las diferentes islas para la atención a las personas que iban llegando. ¿Qué sucede? Pues el planteamiento que se hace es,
Ministerio de Migraciones, con la complicidad de Europa, evidentemente, que financia, es la creación de esos centros de emergencia. ¿Qué sucede entre la llegada de la población en esta envergadura de personas migrantes, la creación de los centros de emergencia? Pues llega la pandemia, llega la situación de desesperación económica en la población autóctona con esa pandemia y llega paralelamente el discurso de Vox de odio y de criminalización de esas personas. ¿Qué es lo que sucede entonces? Por un lado, en la gestión de esos centros de emergencia, para tener a las personas ubicadas, controladas y encerradas, las van pasando de un centro a otro de emergencia. Entonces, ¿cómo se gestiona la llegada? Pues hay unos centros que cuando llegan, primeramente son la habitabilidad de los famosos hoteles que salían en los medios de comunicación para tenerlos ahí de primera fase controlados. Pruebas de COVID, cuarentenas y en función de la disponibilidad los derivaban a otros centros de emergencia que estaban principalmente en Gran Canaria y en Tenerife. ¿Cómo hacen la distribución? Pues la distribución la hacen primero a la vez que se van, digamos, organizando esos espacios de emergencia. Y después dividiendo el perfil de género, ¿vale? Y de edad. Entonces, van pasando a hombres a un determinado, digamos, perfil de emergencia, a las mujeres con un determinado perfil de emergencia y a los menores a los diferentes recursos de atención a menores que existen allí en las islas. ¿Qué sucede cuando llegamos a los centros de emergencia que ya están ubicados? Pues dentro de esos centros, en plena pandemia, pues como ha pasado en Ceuta, no dejan salir a la población que está, digamos, ubicada dentro de esos centros. Pero una vez que llegan cuando se les derivan, hay espacios dentro de ese espacio, evidentemente sin ninguna adecuación, para aislamiento. Entonces, cuando pasan de la cuarentena y de las pruebas de negativo a la derivación a esos dispositivos, tienen que pasar otra cuarentena dentro de ese espacio. ¿Qué sucede? Pues evidentemente suceden conflictos y suceden problemáticas dentro de la desesperación, de la impotencia y de la, digamos, de la ansiedad que genera después de haber pasado un proceso migratorio como el que han pasado. ¿Qué es lo que sucede dentro de esa, digamos, intervención y atención dentro de esos centros? Que tenemos que dividir primero, evidentemente, a las mujeres y a los hombres. Los hombres son mucho más masificados, hay un volumen mucho más grande de hombres que de mujeres. Entonces, el dispositivo de hombres es más grande, pero está más masificado que el de las mujeres. Las mujeres es minoritario, a pesar de tener, digamos, la misma estructura, pero tiene, digamos, la misma forma de intervención. Al final lo que se le da, la cobertura que se le da es el dormir y el desayuno, almuerzo y cena a la espera de X meses de que se le pueda hacer de forma puntual una derivación
¿Cuáles son los espacios para dormir? Pues son los mismos que le pusieron a los chavales en los centros allí en Ceuta. Las mujeres con los niños y los hombres están durmiendo prácticamente en literas militares durante meses. De que se pueda generar o que se pueda gestionar una determinación institucional para que puedan derivárseles a lo que se dijo de el reparto solidario entre comunidades autónomas. Se tiran prácticamente 6 meses, 7 meses esos hombres y esas mujeres con esos niños durante ese proceso en esos centros que evidentemente no están adecuados. Algunos peor que otros, pero en ningún caso son dispositivos para atender a personas que acaban de llegar de un proceso migratorio como el que han llegado. Me voy a centrar ahora un poco en la atención de dispositivos de atención a mujeres migrantes, porque es el que conozco y es el que creo que tiene una singularidad más específica y mucho más, digamos, sensible que el de los hombres. Evidentemente, los dos son importantes y son, digamos, dignos de mención. Pero las mujeres me voy a centrar porque es, digamos, importante conocer esa situación. Las mujeres vienen de un proceso migratorio que es duro como el de los hombres, pero con el añadiente de ser mujer. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso migratorio de las mujeres? Es de saber, pero para que no lo sepa hay que recalcarlo. Esas mujeres vienen huyendo de la obligación de la mutilación genital, vienen de la obligación de matrimonios forzados, vienen de la obligación de trabajar, de no poder dentro de los humildes hogares y de no poder desarrollarse a nivel formativo ni a nivel personal, está totalmente condicionada y son prácticamente la totalidad violadas en cada país por el que tienen que pasar. La dureza de que eso tiene que ser normalizado y aceptado para emprender ese proceso, ya tiene que ser, digamos, sensible a ser tratado y para ser reflexionado, sobre todo en vuestras cabezas y en vuestros pensamientos. La situación que tienen que pasar huyendo de ese tipo, digamos, de imposición, ya es digno de admirar. Después llegan a esos dispositivos cuando ya piensan que están ya en España, que ya tienen ya una serie de derechos, se ven con el muro de que todavía les falta un proceso largo para poder llegar a lo que ellas llaman Gran España. Le dicen Gran España a poder llegar a la península. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan a esos dispositivos? Los hombres por un lado, evidentemente, pero las mujeres, y muchas de esas mujeres con sus menores a su cargo, por otro lado. Esas mujeres, para poder ser derivadas a un recurso de la península, tienen que pasar primero por un proceso de valoración inicial de informes sociales dentro de ese dispositivo. Después, dentro de ese dispositivo y de esa valoración y de ese análisis de estar de un centro a otro, de cuarentena, de COVID, de positivo, de espacio de aislamiento, y ya una vez pasa a empezar su trámite, con
esa masificación y ese desbordamiento que hay carente de recursos, empiezan ahora su proceso para la declaración. Informe. ¿Tiene niño? ¿Tiene niña? Vale. Policía Nacional. Prueba de ADN para verificar que ese niño o esa niña es suya y paralelamente ver o esperar o determinar si esa patera, porque en función las numeraciones de las numeraciones o digamos para tener una información a nivel policial de la gente que va entrando, de las personas que van llegando, los van numerando por pateras. Patera número 7, patera número 23, patera número 28. Entonces, en función de la patera con la que haya llegado, si en esa patera ha habido una muerte, si se han caído personas al mar, si han cogido a la persona que estaba pilotando la patera, entonces la patera se queda bloqueada directamente. Y se tiene que abrir una investigación posterior. ¿Qué es lo que pasa? La falta de recursos desde nuestro ámbito también se da en los recursos policiales, en los recursos de las instituciones públicas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace ralentizar, no, eso hace paralizar el proceso de esa mujer, de ese hombre o de esa familia. Ahí se tiene que quedar bloqueada a la espera de... Pero ¿qué es lo que pasa? Es que no se le puede dar información porque a nosotras no se nos da información. Entonces, un día tras día, ¿cómo está mi situación? Tu situación está tal. Evidentemente, se van quedando ahí porque no tienen salida, porque no se les desbloquea su situación y siguen llegando, y siguen llegando, y siguen llegando. Pero siguen llegando a los dispositivos en los que, en principio, sanidad, migraciones, delegación de gobierno, vienen con sus trajes de chaqueta a decir, no, aquí caben 14, aquí caben 100, aquí caben 300 o aquí caben 200. ¿Por qué? Porque el protocolo COVID, porque el discurso bonito y barato. Eso es lo que pasa. ¿Pero qué es lo que pasa? Que mañana llegan 15 y mañana llegan 15 y aquí no pasa nada. Para adentro. No pasa nada. Para adentro. Entonces, tienes que estar jugando constantemente con la imposición que te hacen desde el ministerio, la imposición que te hacen desde sanidad con protocolo COVID, la imposición que te hacen desde policía, la imposición que te hacen desde el organismo y los principios o la identidad que te exige tu organismo. Y tú, como centro de atención, eres el que tiene que estar lidiando y batallando las situaciones de cada una de esas mujeres. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que eso es dentro de los centros de emergencia, pero, como he dicho antes, yo me llevé una buena sensación cuando yo llego a las Islas Canarias y veo una disposición de una sociedad muy organizada y muy sensible para la atención de las personas que se quedan sin recursos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están dentro de esos dispositivos que se desesperan y se van del sistema. A intentar buscarse la vida como se la han intentado buscar los chavales que estaban en calle o en la zona del puerto en Ceuta. Se van del sistema porque saben que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Hay, que son para mí, Dimensión Atlas, que es una asociación que se mueve en Las Palmas, y Somos Red, que es una plataforma ciudadana que se ha movido y que ha atendido de forma voluntaria, desinteresada y totalmente organizada para la atención a todas esas personas que se han quedado de calle. Y lo hacía de forma concreta y puntual, pero todos los días les daban atención de alimentación y de ducha a todas esas personas que estaban de calle.
¿Qué hacemos con todo, digamos, este conglomerado de Ceuta, de Melilla y sobre todo a nivel general? Empezar las conclusiones. Es evidente, y eso es de saber, que si antes el sistema fallaba, el sistema tras una problemática, no es que falle, es que ya va a quedar en evidencia con todas las consecuencias que eso conlleva. El sistema es perverso y no atiende a las problemáticas, no atiende. Es creador de las problemáticas que se van sucediendo en los contextos, ¿no? En los que nos movemos. Es quien crea eso, quien genera esas problemáticas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después nos intenta hacer ver que nos va a dar la solución dándole financiación, dándole subvenciones a determinados organismos que se supone que hacen una labor social para atender. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado, a esos organismos que verdaderamente hacen una buena labor de intervención y de solución, le dan los mínimos recursos para que a cuentagotas tú puedas rescatar a alguna persona ante esa inmensidad. O sea, que es una mentira. Pero por otro lado, le dan una cuantía desconsiderable a organismos como Frontex para que militarice, para que frene, para que haga que no lleguen esas personas hacia nuestra costa, hacia nuestro territorio. Pero no solo a Frontex, porque la maquinaria que hay detrás, poniéndolo en el contexto migratorio, detrás de este organismo hay empresas petrolíferas, gasolineras, porque todo funciona a través de coches, de furgonetas, de etcétera, etcétera. Las grandes corporaciones de los catering, una serie de organismos y de corporaciones, las que llevan la concertina de la frontera, y son al final una serie de corporaciones que son las que se llevan la inyección económica y que sigue eso invisibilizado, equilizado en el relato y en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hace después a esos organismos como los que gestionan, digamos, los centros de emergencia, como los que gestionan los centros de menores? Pues les exigen a nivel institucional, en las memorias, números. Les da igual la intervención, digamos, la dedicación que tú hagas como profesional con esas personas. Al final lo que quieren es tener un control de las personas con las que tú atiendes, una serie de números para tener un control numérico de las personas que entran y que salen y que las tengas controladas. Ahí viene lo que estuvo diciendo la compañera Melodía. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes que gestionar carentes de recursos humanos al centro, digamos, dispositivo de emergencia con esas problemáticas a esas mujeres? En función de cómo tú sientas, de cómo tú creas, de cómo tú dispongas y de cómo tú veas a esa persona, pues vas a hacer la vida más fácil o menos fácil durante su proceso. Al final, lo que te queda es eso. Tú no puedes solucionarle, digamos, su proceso migratorio porque el sistema no te deja y ya está en ti el que esa mujer, el que esa familia o el que esos colectivos lleven, digamos, un espacio de tiempo más o menos asequible y llevadero.
y le doy la palabra a Melodía para que continúe también con el tema de la conclusión. Sí, por supuesto, cabe destacar que, bueno, frente a todo esto, la ciudad de Ceuta, como ejemplo, contrató a 2 fundaciones externas a la ciudad para tratar el tema, por ejemplo, de los menores y las menores cuando pasó la crisis humanitaria en mayo del año pasado. 2 fundaciones que, claro, que no son originarias de la ciudad o no forman parte de lo que es la ciudad, sino que vinieron de improvisación. Venga y venid y os doy el dinero para que os encarguéis de tal, ¿vale? Solucionarlo como buenamente podáis, claro. Se hicieron procesos de selección muy, muy rápido, picoteos, y bueno, también fueron contratadas gente que venían de afuera. Claro, todo esto, toda esta rapidez o no rapidez, porque sí que es verdad que se contrataron a personas, se supone que cualificadas en cada uno de los sectores en los que solicitaban y demandaban personas, pero claro, muchas de estas personas no se encontraban mimetizados con la situación en la que se encontraban. Entonces, esto dificultaba mucho la intervención con estos niños. Sin ir más lejos y poniendo un ejemplo bastante tonto, chico, porque esté enfadado por lo que sea, con 16, 17 años y te insulte, no le puedes responder con un insulto o levantándole la mano o avisando a la gente de seguridad para que le agreda. Eso no se puede ni se debe hacer. Y se debe dialogar con esa persona, una mediación, y en el caso de que no se llegue a ningún puerto, bueno, una persona que es la mediadora o el mediador que se encargue de gestionar el conflicto. Hay muchas estrategias de gestión de conflictos y debemos ser conocedores y conocedoras porque se pueden dar en cualquier ámbito social, cualquier momento puntual en el que se genere un conflicto que no es malo ni bueno, sino que bueno, son normales que sucedan, y también es normal darle una solución. Lo que no se puede es sofocar la violencia con más violencia. Y sobre todo, ¿qué ejemplo estás dando? Eso quiere decir que no te importa nada lo que esa persona vaya a opinar o lo que... Te estás dando cuenta que, es una persona, que tú eres una persona más a la que, bueno, pues te ha insultado, pues te responde con un insulto, pues ya tiene la cadeneta hecha. Ya sabes que mira, este me responde a los insultos, pues ya te va a pinchar. Entonces, bueno, y los ataques, por supuesto, y las agresiones. Entonces, en el sentido de, a la hora de trabajar con estos colectivos y con personas que procedan donde procedan o en la situación en la que se encuentren, sí que es verdad que hay que mantener un perfil de respeto, por supuesto, de dejar siempre que sean ellos y ellas los que te cuenten, darle también esa confianza y practicar con ellos y con ellas habilidades sociales que le permitan también abrirse y conocerse, porque al fin y al cabo somos todos personas y nos tenemos que conocer unos a otros para saber qué hay detrás de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, es un perfil claro, que tenemos que tener en cuenta y que saber gestionar. Es evidente que se han podido dar situaciones de mucha emergencia, de mucho estrés, de mucho agobio, y es normal que después de estar metido días y días con menores, en 300 menores, en un pabellón, ahí ya, si no le dejan salir a ellos, aquello sea un gallinero. No se pueden apañar 300 niños encerrados una semana y que salgan los fines de semana, nada más, y que aquello sea paz y amor. Y que nadie haga nada para, bueno, de aquello, primero que no tienen que por qué están encerrados porque no son niños privados de libertad, y segundo que si tienen que estar encerrados aunque no deben, a esto hay que darle bueno, pues algún taller, alguna actividad, en fin, cualquier otra historia con la que se puede intervenir con ellos, y además agradecido siempre de cualquier intervención. Eso lo puedo también corroborar porque es cierto. Entonces sí que es verdad que es muy importante el perfil profesional con esas personas, pues que sea bastante empático. Y sí que es verdad que por ello pues también hacer un llamado a una reflexión interna y una introspección, y como parte, vamos, reflexión que yo os pueda proponer,
pensamos por un momento en los términos de coexistencia y convivencia. Coexistir es vivir con los demás y ya está. Y convivir es conocernos y saber unos más de otros y enriquecernos unas personas de otras, porque todos tenemos que aportar, todas las personas tenemos que aportar. Entonces, a partir de todo esto y de lo que ha comentado Carlos y lo que he comentado yo, lo que me gustaría haceros llegar a todos y a todas es que perteneciendo a esta rama de trabajo, de profesión, es muy importante tener, por supuesto, saber estar en tu sitio y demás, pero también tener ese grado de saber conocer a las personas y, por supuesto, entender cada una de las circunstancias y darle a cada persona su momento y no tener prejuicios bajo ningún concepto. Carlos, ¿quieres decir algo más? O sea, ya para darle paso también a las preguntas y al debate, Juan, es decir que a pesar de que nos hemos encontrado muchísimos profesionales que no han estado a la altura, que están carentes de valores, ya puedo llegar a comprender incluso esas carencias profesionales, emocionales, de empatía, puede ser producto de una sociedad en la que estamos viendo, está tendiendo, digamos, al individualismo, al rechazo, a la crispación, al odio. Entonces, digamos, hemos querido plantear, digamos, esta, digamos, situación, digamos, esta parte de la ponencia así para que a veces a lo mejor no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y por inercia vamos funcionando y vamos actuando de una manera que a lo mejor no son las adecuadas, a lo mejor no te das cuenta y lo haces de forma, digamos, inconsciente. Y pues, cuando estamos trabajando con personas, pues tenemos que, digamos, tener un ápice, ¿no?, de cuidado, porque no sabemos hasta dónde el daño que podemos llegar a generar. Entonces, pues, que también me he encontrado a gente muy potente, como vosotras, que te animan y que te ayudan a seguir formándote, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir planteando, digamos, formas que mejoren, ¿no?, la vida de los colectivos, la vida de las personas con las que se trabaja y, sobre todo, tu desarrollo personal. Sí, por supuesto, si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto, vamos, estamos abiertos, tanto Carlos como yo, para contestar cualquier Y gracias, Melodía. Sí, como está diciendo Melodía, si queréis podemos empezar con el debate. Yo quería solo ya para agradeceros primero los dos por lo que habéis planteado y además agradecerlo poniendo en valor vuestra función como trabajadores, porque para la mayor parte de nosotros la gestión de las personas migrantes o la gestión de estos momentos de crisis, con todas las comillas que le podamos poner, es un agujero negro. O sea, y yo esto, como decía antes Carlos, es algo que siempre pongo de manifiesto, que es que de estas estructuras de emergencia, igual que de los CIE, no se conoce nada, la gestión es totalmente opaca, no se hace rendición de cuentas y yo voy a compartir, antes de leer la primera pregunta que llega aquí, una noticia que yo siempre la que pongo de ejemplo en todos sitios, que es cómo en España se estuvo gastando durante varios años, se gastaron un total de 4 millones de euros en un proyecto, en un CIE que estaba cerrado. Y en ese CIE se gastaron más de 700.000 euros en gastos de catering cuando no había nadie dentro. Entonces, la gestión de la migración es una gestión completamente opaca y no por una cuestión de proteger la privacidad de las personas acogidas, ni mucho menos, sino que hay una serie de intereses que van bastante más allá de lo que se plantea abiertamente y en público. Bueno, tenemos la primera pregunta de Natalia Corredor, que la pone aquí en el chat, y dice, quisiera preguntar, ¿cuáles son en concreto esos perfiles profesionales
que has visto no son los adecuados para trabajar con los menores migrantes? Ya que Melodía mencionó, sí, un segundo, ya que Melodía mencionó que te has encontrado con personas cuyos perfiles no encajan con las particulares labores, necesidades y sensibilidad requerida para trabajar con estos chicos. No sé, quizás han visto a un administrador o contador desempeñando una labor que normalmente se le asignaría a alguien con formación en psicología o trabajo social. O es más que nada la militancia política e ideológica de Vox la que afecta el trato que reciben estos chicos en estos centros. O sea, ¿quieres contestar tú, Carlos? Mira, yo quiero decir que más que los perfiles, sí, por un lado son perfiles profesionales, evidentemente, porque en centros de emergencia, los dispositivos de emergencia, por ejemplo, se han estado contratando a personas para la intervención y para la atención a este tipo de colectivos sin ningún tipo de formación. Yo no es que discrimine personalmente a personas que no tengan la formación, es que tú tienes que tener una formación que te haya dado a ti unas herramientas para que puedas intervenir con este tipo de personas. Después, paralelamente al perfil profesional, también íbamos en la línea a que yo puedo ser una educadora social, una educadora social racista. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, creo que es incongruente, porque yo no puedo ser educadora social y no querer trabajar con negros, no querer trabajar con personas que tienen algún tipo de discapacidad, no quiero trabajar con personas, con menores extranjeros no acompañados porque son marroquíes o porque son de argelinos o porque son saharianos. Entonces yo creo que hay que tener, digamos, un perfil. Se ha ido la voz, ¿no? Carlos, no se te oye. Se ha ido la imagen. Ahora otra vez. ¿Ahora me escucháis? Sí. Vale. Y después, por otro lado, os voy a poner un ejemplo muy claro. Dentro del área de menores de Ceuta salió una convocatoria en la que decían oferta o concurso oposición de educadores. Se pueden presentar antropólogos, historiadores, psicólogos, trabajadores sociales, maestros y cualquiera del gremio. Entonces, yo creo que no se concreta, que no se, digamos, que no se enfoca bien primero los perfiles que tienen que intervenir con los determinados y concretos colectivos, y después, por otro lado, que dentro de esos perfiles tenemos que tener una serie de requisitos y una serie, digamos, de sensibilidades acorde a lo que vamos a desarrollar. No sé si Melodía quiere también. Por supuesto que aparte del tema de quizá que comenta de pisarnos un poco las labores y las funciones de unos profesionales a otros, que Carlos tiene completamente la razón, porque sí que es verdad que eso ocurre, la mala gestión, sobre todo profesional, que yo he vivido, es más por parte de la ideología que de pisarse las funciones entre profesionales. Se trata un poco más de, bueno, trato porque tal, y es lo que dice Carlos, ¿cómo vamos a ser educadores o educadoras sociales o educadores de menores o lo que sea, teniendo esos pensamientos de racismo, de, por ejemplo, de tener hacia una discapacidad, hacia cualquier persona en riesgo de exclusión social? Es que es totalmente incongruente en sí mismo. Entonces, es un planteamiento que es muy, muy preocupante, pero que es completamente real. Es decir, muchas personas entran en carreras, entran en estudios sociales por hacer algo y verdaderamente no es por vocación. La vocación en estos casos, por menos por mi parte de verlo, al tratarse de trato con personas de tú a tú, es bastante importante. Es decir, debes ser consciente de que vas a estar en careo con personas y que vas a estar con personas por frente y no puedes tener X
No, pues con este no porque tal, esta no por tal. No se puede estar haciendo distinciones. Es decir, hay momentos en el que sí que es verdad que tienes que ver que lo que son personas y personas, independientemente, ya digo, de donde sean y a lo que vengan y cómo se comporten, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que mantener nosotras nuestras formas y tenemos nuestros recursos, nuestros mecanismos, como bien dice Carlos, no se trata de decir, no, este no porque no es un profesional, no se trata de que nosotros como profesionales tenemos las herramientas y los recursos que hemos aprendido y hemos estado, que la experiencia también lo es, pero nuestros estudios también corroboran que, bueno, que también nos hemos formado para ello y que sabemos manejarnos en ciertas situaciones. Entonces, claro, hay que tener bastante mira, claro, con este tema. Juan Pablo, el micrófono. Perdón, para completar lo que estabais diciendo vosotros, justo al hilo de lo que decía Melodía, una compañera, Isabel Brito, dice: me sorprendió en una charla en la que tuve oportunidad de intervenir que chicos de cuarto de trabajo social querían ser funcionarios, pero no estaban demasiado motivados en el trabajo con personas, ahondando en lo que dice Carlos sobre el individualismo y la falta de empatía que comenta Melodía. Algo estamos haciendo mal desde el sistema educativo, además de que puede llegar a ser bastante negativo que no tengan vocación. Esto es preocupante. Después, hay otras dos preguntas que plantea la compañera Noemí Yolanda López Ramírez. Dice: buenas tardes, tenía dos preguntas. La primera, ¿la atención es igual para todos los inmigrantes o hay diferencias por nacionalidad? Y la segunda, a nivel de España y la Unión Europea, ¿no hay ley para rendición de cuentas a la que se pueda solicitar una auditoría ante situaciones irregulares como la que mencionan los centros de funcionamiento que reciben fondos? Yo, si me permitís, hago un breve comentario de esta segunda, y es que sí, justamente por la ley de transparencia pública se descubrió esta financiación irregular porque la solicitó una organización que se llama Por Causa. Entonces, gracias a que existe esa ley, se descubrió el mal funcionamiento de esto. Pero, por ejemplo, el punto principal de los agujeros negros estos es que son círculos cerrados en los que las autoridades policiales o militares tienen una participación directa en la infracción de estas leyes. Entonces se protegen entre ellos. Otro CIE, otro centro de internamiento de extranjeros, en este caso en Málaga, se cerró porque varios policías habían estado vinculados a violaciones de mujeres internas en ese centro. Entonces, cuando se descubrió, porque un policía que sí que tenía buena voluntad filtró el vídeo de cómo otros compañeros suyos entraban en una celda, el Ministerio del Interior rápidamente cerró la estructura y deportó a las mujeres para que se pudiera producir un juicio. Entonces hay ahí una vinculación muy fuerte entre policías, ciertos grupos muy económicos muy poderosos, como decía Carlos, y ciertos partidos políticos que utilizan un discurso abiertamente racista y que después se benefician de estas cuestiones, de estos vacíos y estos agujeros negros en los que se convierten estos lugares. Y quería compartir una noticia más. Una alta dirigente de Vox dirige un centro de menores migrantes en Gran Canaria. Que si Carlos lo quiere recoger de ahí. Vale, Bye. Juan. Pues nada, es que eso es otra cosa que quería añadir también a lo que tú me estás diciendo, Juan. Y ahora que Melodía enlace a la otra pregunta si quiere. Eso que acabas de compartir, Juan, no es que dirija, es que en Las Palmas, no, en todo el archipiélago canario, se ha creado una empresa para la gestión de centros de menores. Esa empresa dirige porteros de discoteca. A esos porteros de discoteca son a los que tienen ubicados como educadores dentro de los centros de menores. Entonces, con ese panorama, yo creo que es que no hay más nada que decir. Tienen zonas dentro de esos mismos centros que le llaman Panamá, como Guantánamo, o le dicen Panamá. Así es como gestionan la atención a los chavales.
No, desde luego que deja bastante que desear la situación. Y conforme a la primera pregunta que había hecho, si la atención es igual para todos los inmigrantes o hay diferencia por nacionalidad, en el caso de Ceuta sí que es verdad que la mayoría de inmigrantes vienen de Marruecos, del norte de Marruecos. Sí que es verdad que también hay casos pues, de personas subsaharianas, de Argelia y de otros países también del norte de lo que es África. Tenemos diversos acuerdos, algunos bastante antiguos, entre España y Marruecos para la gestión de esta, digamos, en momentos de los que, bueno, haya algún flujo de traspaso de la frontera o llamémoslo como queramos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en relación a las personas subsaharianas, aquí está el CETI también, que es allí donde acceden las personas que llegan vamos, subsahariana, argelina, y que hasta el confinamiento no se abrió para personas marroquíes. Vale, esto había que aclararlo. Entonces, sí que es verdad que son tratadas de forma distinta, pero vamos, todas son considerados personas ilegales. En eso sí están todos de acuerdo. Hay dos comentarios más. Uno que dice Emma, no hay nada más que decir. Porteros de discoteca como educadores, que es la referencia que hacía Carlos. Y después, creo que todas las profesiones deben tener un código deontológico definido por parte de las personas que puedan velar por la profesionalidad. No sé si queréis comentar. Yo, mira, ¿qué es lo que tú has dicho antes? Respondiendo también a ver si hay, digamos, algún mecanismo, alguna herramienta, digamos, de determinación para que eso sea público, sea transparente, etcétera, etcétera. Hay organismos como Por Causa, que es un pedazo de institución que investiga temas candentes, que al final lo que hace es concentrar y concretar, investigar sobre eso. La complejidad del puzzle se le escapa porque no hay medios suficientes para investigar a todo. De hecho, ahora mismo, hoy en día, en función de lo que yo he estado viendo, porque yo pensaba de que nada más que se le daba en Ceuta por el perfil social racista que hay en Ceuta. Pero cuando he llegado aquí, he visto también la carencia de profesionales, de valores que hay con lo que me he movido, de gente cercana, diciendo, esto no puede ser. Y he llegado a replantearme, sí, con digamos, con otros compañeros, con otras compañeras, de elevar directamente a la ministra de Trabajo, que yo creo que es sensible a este tipo de cosas, pero se le escapa con tantísimo frente que tendrá abierto, de elevar la situación de que tiene que, digamos, inspeccionar los perfiles profesionales, el trabajo, cómo se está realizando y cómo se está, digamos, consiguiendo los objetivos, digamos, de la atención a los colectivos migratorios y a los centros de atención a migrantes. Porque verdaderamente es alarmante, es alarmante. Nos comentan por aquí Anastasia Bermúdez, que es compañera y coordinadora también de este proyecto junto con Emma, que desafortunadamente todo esto entra dentro de las políticas de privatización de los aparatos securitarios, sociales y etc., que llevan ya tiempo instaurándose en otros países europeos, por ejemplo Reino Unido. Lo siguiente que están proponiendo son centros de internamiento para solicitantes de asilo fuera de Europa, el offshore, que era el llevarse fuera del territorio a esto. Y Emma pregunta que si eso no era el modelo australiano. Dice que sí, pero que ahora lo están proponiendo también en Reino Unido y en Dinamarca. Esto es algo que a nivel europeo pues llevan tiempo intentando instaurar y es contrario a la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea, a las declaraciones de derechos humanos y a toda la jurisprudencia del Consejo de Europa en estos temas. Pero bueno, no sé si vosotros queréis completar algo más sobre este punto, sobre la gestión que estáis viendo vosotros también allí en Ceuta, porque eso es algo que ha sido interesante en los dos sitios, que
a la gente que ha llegado a Ceuta o a las Canarias no se la ha dejado salir hacia la península. Bloqueo. Exactamente, se han encontrado con un bloqueo al que yo llamaría cárcel. Y en Canarias igual, ¿no, Carlos? ¿Cómo se consiguió desbloquear eso en Canarias? En Canarias se consiguió desbloquear, no es que se consiguiera desbloquear, es que una coordinación con otros centros que se habilitaron en la península, pues a cuentagotas se le iban derivando a mujeres concretas en periodos de tiempo alargados, pero porque la población canaria se estaba echando encima de que verdaderamente se estaba volviendo insostenible. Y entonces están haciendo una llamada de atención a eso que se planteó a nivel gubernamental de un reparto solidario de lo que estaba sucediendo en Canarias. Entonces, desde ahí, pues las gotas se le fueron derivando, pero para ir dándole entrada a lo que iba llegando también. Y ahora mismo hay muchísimas personas bloqueadas en Islas Canarias, pero Juan, es la misma maquinaria que en Ceuta. Igual. Es la misma maquinaria que en Ceuta. Lo que pasa es que traspasada las Islas Canarias. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, ¿qué es lo que te he dicho yo antes? Que aquí ahora, al revés que en Ceuta y al revés que en Melilla y al revés que en las costas del Mediterráneo, que es cuando empiezan a subir las pateras por el buen tiempo, aquí se paralizan y aquí ya empiezan a frenarse las llegadas. Hasta septiembre, octubre, que vienen las corrientes que les permiten llegar hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí, ahora, a finales de verano, el flujo de derivaciones se va a derivar, se va a frenar. Entonces ahora empezarán desde la zona norte de Marruecos y la zona norte de Melilla a subir. Y aquí se paralizará. Y después, otra vez. Entonces, y van jugando. Y mientras tanto, Marruecos pues irá abriendo y frenando llegadas para también, a su vez, ir recibiendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto se va parando y se van derivando también para que esos organismos sigan recibiendo financiaciones y esto no se pare. Y al final es el negocio perfecto de los colectivos vulnerables y de las miserias de los demás. En Ceuta, pues quiero decir que, vamos, nos encontramos directamente en la misma situación y aparte son mujeres que están, vamos, mujeres, hombres, niños y niñas que se encuentran en la ciudad que no pueden salir de ninguna de las maneras pueden salir, a no ser que sean maneras ilegales, ¿no? Pero no pueden salir de ninguna de las maneras y llevan así 2 años con todo este tema del cierre. No pueden salir a la península, no pueden ir a Marruecos y eso es para estas personas muy, muy frustrante. Pero aparte, Juan, para hacer una cosa también que yo creo que es importante, porque son las cositas que se nos escapan, ¿no? Dentro de esas derivaciones, ¿vale? También están las vías que se salen del sistema. Claro. ¿Qué pasa? Que esas vías que salen del sistema se acogen las mujeres, no los hombres. Las mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres, al final, son un producto que tiene que llegar a su lugar de destino. Entonces, si tú vas a estar ahí ralentizada o vas a estar frenada durante mucho tiempo, ya me encargaré yo de que tú llegues al sitio donde tienes que ir. O sea, tu proceso para ejercer, para ser víctima de trata. Y llegan intactas, para que se sepa, aunque vayan alejadas del sistema y vayan de forma irregular sin su documentación. Cabe también decir que a raíz de todo esto, discúlpame Pablo, han sido muchas las personas que han solicitado el asilo político a raíz de la crisis humanitaria de mayo del año pasado.
y que al solicitar el asilo han tenido la oportunidad de salir a la península X tiempo, siendo solicitantes de asilo. Quiere decir que no es que esté ni aprobado ni que esté rechazado, sino que solicitud. Conforme esas solicitudes se vayan estudiando, muchas de ellas se van a ir descartando. Quiero decir, la mayoría de estas personas han puesto como motivo de solicitud de asilo político el hecho del nivel económico del suyo. Entonces, eso no va a resultar un motivo como para aceptarles el asilo. Estas personas tendrán X tiempo para encontrar un trabajo o un contrato, se lo llegan a encontrar, y si por el contrario no es así, si la policía o las fuerzas de seguridad del Estado los pillaran o las pillaran, serían deportados a sus países, a su país de origen, que en este caso muchos de ellos y de ellas son de Marruecos, e irían encarcelados en su país de origen. Muchas gracias. Hay una mano, Emma. Sí, era referente a una que ha comentado Carlos. Quería saber si habéis detectado eso, mujeres víctimas de trata y qué procedimientos se suelen seguir cuando se detecta una posible situación de trata. Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué pensáis? ¿Cómo puede influir la nueva situación con Marruecos con el reconocimiento de la solución, entre comillas, al Sáhara? ¿Cómo pensáis que va a afectar a la situación en Ceuta? Mira, por un lado, el tema de la trata es un tema delicado, ¿no? Y la detección se hace a través de indicadores que están establecidos y que es verdad, una compañera de Fundación Cruz Blanca, que es Carmen Raposo, es una gran referente y una gran profesional a nivel nacional con el tema de la trata. Se establecen una serie de protocolos con la policía, hay un grupo específico que es para el tema de trata y inmediatamente se pone un dispositivo. Esto ya continúa porque son mujeres las que están detrás, digamos, que son las personas, digamos, invisibles para esa detección, las que están detrás de ellos, sobre todo porque son más sensibles y llegan más a las mujeres, se cierran y se bloquean con este tipo de, digamos, de información. Entonces son mujeres, sobre todo, las que llevan este tipo de programas de detección. Pero vamos, lo que es la estructura es así. Dentro de las instituciones, de los organismos, hay personas que son digamos, las elegidas para establecer relaciones poco a poco y de forma formal e informal. Para ir, digamos, sacando información y viendo, digamos, si verdaderamente es o no es esta mujer o tiene indicios de. Entonces, inmediatamente, pues, se pone en marcha el protocolo que ya está establecido. Y después con el tema del Sáhara, pues lo iba a comentar antes. España ya sabemos, ¿no? Del lado que está, aquí en las Islas Canarias, sí que es verdad, a Ceuta no llegaban perfiles saharaui porque tenían que cruzar, digamos, toda la geografía marroquí y no tienen, digamos, muy buena relación el perfil saharaui con el perfil marroquí y venían aquí a la zona de las Islas Canarias. Hay muchos chavales que son marroquíes, porque pasaporte marroquí, pero son marroquíes de la zona saharaui. Ahora mismo, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí lo que puedo decir es que la población saharaui, sin discriminación, evidentemente, pues tiene muy buenas relaciones con la población canaria. No sé en qué volumen, a qué envergadura va a afectar, digamos, ahora otra vez el proceso migratorio de la población saharaui hacia aquí. Al final es más lo de siempre. Ahora se para el conflicto en Senegal, pues vienen los de Mali. Se para en Mali, vienen los de Guinea-Conakry. Se para en Guinea-Conakry, vuelven otra vez los de Senegal. Marruecos abre la frontera, pues Marruecos otra vez para arriba. Al final están jugando
cada 2 por 3 sin que nunca se frene, y van cambiando y jugando los perfiles, digamos, nacionales y las vías, digamos, de recorrido. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? Aquí hay un comentario. Santiago Emilio Díaz Azpiroz dice: vuestra labor es una labor fundamental, pues se trabaja con personas que tienen pensamientos y sentimientos. Por eso la arquitectura, como muchos la entendemos, pone en primera línea a estas personas que van a ocupar los edificios y usar los espacios. Aunque precisan de profesionales complementarios como terapeutas y trabajadores sociales u otros, cuya tarea es fundamental en todo el proceso de recuperación de esas personas tratadas para que recuperen la salud física y mental. De este modo, la constitución de un equipo transdisciplinar se presenta ineludible, desde mi punto de vista, para la recuperación de los barrios marginales, principalmente de sus vecinos, primeros beneficiarios y actores protagonistas de dicho proceso. Bueno, yo no sé si vosotros queréis comentar algo más o hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Mira, Juan, yo le respondería a ese comentario que ha hecho. A la arquitectura, por supuesto que sí. Y de hecho, la intención en la que hemos dicho nosotros antes, los perfiles profesionales, yo puedo ser una trabajadora social o un trabajador social o un médico o una médica que vaya a atender a personas y sea, digamos, una persona frustrada, una persona egoísta, una persona llena de odio, y puedo ser un arquitecto o una arquitecta que se va a encontrar una intervención con personas y va a ser sensible, va, digamos, a trabajar el tema de los cuidados, le va a brindar su hombro. Prefiero el arquitecto o la arquitecta que la trabajadora o el trabajador social. Si lo que necesitamos son, como he dicho al principio, son personas. Necesitamos a personas que, digamos, se den cuenta de lo que se están convirtiendo y de lo que nos estamos convirtiendo como sociedad y como humanidad, y empecemos otra vez a construir desde los cuidados, desde las sensibilidades, desde la atención, desde un trato más humano, desde otras formas de valores que se daban y que se detectaban mucho antes de esta imposición que se está haciendo ahora de individualismo, de egoísmo, de competitividad, de rechazo a los demás. Eso es a lo que me refería, más que nada a un perfil determinado u otro. Yo, uniéndolo a lo que comentó también otra compi, creo, sobre el código deontológico, sí que es verdad que en muchas profesiones tenemos el código deontológico, que se supone que lo estudiamos y demás cuando empezamos las carreras o los estudios, los técnicos y demás, y bueno, están ahí los códigos deontológicos, es decir, pero ya, bajo mi punto de vista, no solo se trata de conocer el código, sino de tener unos principios, una moral y una ética que, claro, adecuada también, adaptada a ese código, y que tú sigas ese código con tu ética y tu moral. Es decir, si vas a estudiar algo relacionado con lo social y vas a tratar con personas, bueno, puedes querer ser educador social y querer a lo mejor trabajar en una oficina de servicios sociales en la que nada más que tienes que hacer informe, redactar informe. Perfecto, me parece muy bien. Pero si tu intención es tratar con personas y sabes que vas a tenerlas delante y que vas a encontrar de distintos tipos de personas en riesgo de exclusión o en lo que sea, tienes que ser consciente de que ese código deontológico, y más que nada esa ética y esa moral que debe ir vinculada a ese código deontológico, debe ser fija. Debemos mantener esos principios y, por supuesto, ponerlos en marcha. El código deontológico sí, pero una buena praxis, por supuesto que también. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Melodía. A mí me da mucha pena que esto dependa de gente buena como vosotros y al mismo tiempo me da mucha alegría encontraros. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos el miércoles. A vosotros y a Bueno. vosotras. Gracias. A vosotros, Juan, y a vosotros.